Vamos a hacerlo más temprano, pero pues por distancia me queda difícil estar hasta ahora con ustedes hasta allá. Bueno, voy a compartir. ¿Sí se está viendo? Hola. ¿No se ve? Ok. Es que con Teams tenemos cierto problemita. A veces para que lo deje compartir sobre todo. A ver. Yo, como le dije, si quiere, pues seguimos intentando aquí, o si no, puedo crear el Meet y si se acaba la reunión, pues creamos otro. Sí, no, espera, yo aquí organizo. Le hago, es que como tengo una Mac, le restringe mucho a Microsoft. Ahí ya Pero dio. creo que ya se ve. Muy bien. Ok, bueno, vamos a hablar del absceso hepático. Esa patología, aunque realmente a nivel mundial no es una patología frecuente, curiosamente en nuestro país es una patología que sí vemos con mucha frecuencia. Y la vemos más por un tema de tipo epidemiológico. Como van a ver, hay unos tipos de accesos que son muy frecuentes en determinadas áreas y por lo menos nuestra región entra dentro de esas áreas donde podemos verla. Bueno, esta de pronto esta charla, creo que me equivoqué. Bueno, igual vamos a darla. Esta charla la di fue en una conferencia de la Universidad San Martín, pero es lo mismo. El acceso hepático por sí, pues ya como ustedes saben, es una colección de tipo purulenta que se localiza en el hígado y es secundario un proceso de una infección que puede ser una infección de tipo intraabdominal o incluso puede ser una infección que ocurre directamente sobre el hígado o una lesión que va por el sistema vascular, ya sea arterial o vía porta. El acceso como enfermedad sigue siendo un problema grave. Generalmente es un problema difícil de diagnosticar, sobre todo porque el acceso hepático tiene una clínica que pues no es muy diciente, es una clínica muy parecida a cualquier patología de tipo abdominal. Entonces muchas veces se confunde o se pasa, digamos, subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque los pacientes, la gran mayoría, se pueden quejar por presencia de un dolor leve, fiebre, algo de malestar, y eso se puede parecer a una patología pulmonar, a una patología de tipo gastrointestinal o a otra patología hepática. Pero sí hay que tener en cuenta que los accesos hepáticos pueden aparecer básicamente por tres causas grandes. Está la causa infecciosa, está la causa iatrogénica y está la causa secundaria a un proceso maligno. ¿Cuál es el que más nosotros nos compete? El que más frecuente vemos, pues es el acceso de tipo infeccioso. Fíjense que, por ejemplo, el acceso a través del tiempo ha sido una enfermedad de una aparición hace mucho rato, ¿sí? Y casi que siempre la principal causa de acceso han sido las infecciones. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pues ya vieron apendicitis, pero cuando los pacientes tenían apendicitis, que lógicamente pues es la enfermedad infecciosa más frecuente de tipo quirúrgico en el abdomen, pues los pacientes no se operaban. Recuerden que a principios del siglo XX no se operaban mucho, entonces muchos de estos pacientes hacían accesos, hacían plastrones y estos pacientes, los que no se morían por peritonitis, pues terminaban muriéndose por infecciones asociadas a procesos de accesos hepáticos. Entonces entraban en una sepsis y los pacientes fallecían. Ya cuando pasó el tiempo,
y ya empezamos a tratar la apendicectomía y hacer procedimientos quirúrgicos para retirar el apéndice, la causa cambió y se empezó a relacionar más con todo lo que estuviera asociado a patología del tracto biliar. En este caso, los pacientes que hacen cuadros de colestasis o básicamente de colangitis. Todo lo que lleva a la colangitis terminó generando procesos infecciosos a nivel hepático. Pero, ¿qué viene pasando con el tiempo? Y fíjense que se ha descubierto, por ejemplo, que la porta que recoge, y se acuerdan, la porta que recoge todo, la parte venosa del tracto digestivo, ella llega al hígado y el traer todos esos elementos de allá del tracto digestivo hacen de que el hígado se exponga a la presencia de las bacterias, de los parásitos, de los hongos y todo lo que puede estar dentro del tracto gastrointestinal. Entonces aparece una vía de diseminación adicional y que va aumentando en frecuencia y es la vía portal. Si ustedes miran en términos de porcentaje general, la gran mayoría de los accesos se dicen que ocurren por origen biliar en un 40%, pero aquí tenemos un pero grande. En nuestro medio, estas estadísticas cambian. Esta estadística es muy válida para los países industrializados, podemos decir, o por lo menos los que no viven acá en esta zona de la Tierra, donde tenemos una alta incidencia de enfermedad por amebas, que es la principal causante de accesos de tipo amebiano, valga la redundancia, y que tienen su diseminación a través del sistema portal. Otros sitios pueden ser las mismas bacterias que entran por la vía arterial, la extensión directa, como les decía, pacientes que tienen trauma, que tienen punciones dentro del hígado, o pacientes que hacen algún tipo de infección por un tumor hepático, pues son considerados de extensión directa. Ya pueden ser por compromiso penetrante, contuso o por degeneración tumoral, como les decía. Y la otra, perdón, es la vía criptogénica, que esta vía criptogénica, miren que es un porcentaje alto, casi del 20 al 25%, y esta vía criptogénica, pues realmente el foco primario no se puede identificar, se dice que se origina ahí mismo dentro del hígado, pero tampoco hay algún elemento para decir qué fue lo que la llevó. Entonces, esta vía criptogénica todavía sigue siendo una vía que no está exactamente descrita, no se sabe la condición por la cual se genera esta infección. Parece que tiene que ver mucho con procesos de autoinmunidad y ese tipo de cosas, o problemas de inmunosupresión, perdón, en donde los pacientes no son capaces de hacer un control adecuado de la parte infecciosa. Entonces, miren los tres grupos grandes que les decía de causas de infecciones, de accesos hepáticos. Entonces, miren que el grande lo ocupan los procesos infecciosos. Dentro de esos están las bacterias. Las principales bacterias son las bacterias de tipo gram negativo, las enterobacteriaceae. Ahí marcan la pauta lo que son las klebsielas y las E. coli. También podemos tener infecciones por gram positivos y estafilococos aureus. Y vean que estos estafilococos y los estreptococos empiezan a aparecer sobre todo cuando empezamos a hacer instrumentación de la vía biliar. Instrumentación de la vía biliar que ustedes ya conocen, realización de CEPER, colocación de catéteres, punciones, todo esto lleva a que nosotros podamos inocular a veces este tipo de bacterias que no están en el tracto gastrointestinal, pero que pueden llegar a la parte hepática a través de una inoculación secundaria a un procedimiento. Entonces, eso hace parte de la infección, pero esa infección se mete un poquito en lo que se llama iatrogenia. Cuando nosotros descubrimos de que esta infección fue causada por un procedimiento, entonces hablamos de una causa de tipo iatrogénica. Finalmente, todas van a ser infecciosas. Lógicamente, estamos hablando de que el acceso hepático es un proceso infeccioso, pero lo que cambia
es la forma en la cual se presenta la infección. Entonces la podemos inocular por procedimientos que hacemos. Puede ser que venga del tracto gastrointestinal o de a distancia, o puede ser que tengamos un tumor que se necrose, que finalmente genere sobreinfección. Entonces están los hepatocarcinomas, que son los tumores del parénquima, o los colangiocarcinomas, que son los tumores de las vías biliares. Ellos se pueden necrosar y se pueden sobreinfectar y finalmente terminan generando también esto que es el absceso hepático. Pero ¿por qué nosotros tenemos tantos abscesos hepáticos en nuestro medio? Ya vimos que la mayoría de los abscesos a nivel mundial son causados por una infección de la vía biliar. Y ustedes vieron cómo los porcentajes van como hasta un 40%. Pero acuérdense que nosotros vivimos acá, en donde está esta franja marrón, rojita. Donde está esta franja, aquí tenemos una gran concentración de enfermedades parasitarias y la enfermedad parasitaria predominante en este extremo que abarca todo lo que es la parte donde está Colombia, Brasil, Sudamérica. Miren que incluye parte de África, incluye la parte del oriente, hacia la parte de Malasia, la parte de Filipinas. Aquí hay muchas amibas. Y acá la presentación y las causas del absceso cambian. Aquí vamos a encontrar que, mire que en el mundo el predominio de infección por ameba es del 10%, pero acá, en donde tenemos esta franja, la presencia de absceso de amebas, llega a ser un 80%. Y lo que sí sabemos es que la presencia de los abscesos son directamente proporcionales a la infestación o a la presencia de amebas. Entonces vamos a encontrar que acá vamos a tener baja prevalencia de abscesos de tipo amebiano y acá vamos a tener alta prevalencia de absceso de tipo amebiano. Por eso tenemos esa dificultad nosotros. El problema que es y el problema gigante ha sido que nosotros no tenemos unas estadísticas claras y básicamente se ha dado y vamos a ver por qué no son las estadísticas claras, porque nosotros no podemos aislar muy fácilmente las amebas de los abscesos. ¿Qué ocurre en estos países que están por acá arriba? Sí pueden tener acceso en menor población o en menor presentación y la mayoría de veces ocurre pacientes que ya se les hace procedimientos, que tienen tumores, que se instrumentalizan la vía biliar, entonces finalmente ellos terminan haciendo necrosis y presencia de absceso. Entonces miren, la distribución del absceso hepático a nivel mundial cambia. Esto fue una consulta que yo le hice al ChatGPT tratando de que me dijera el ChatGPT cómo se comporta el absceso hepático a nivel mundial. Pero créanme que el ChatGPT en esto como que no fue muy efectivo y no pudo hacerme una clara presentación. Incluso hubo gráficas donde mostraba más. Acá no tuve en cuenta Colombia, no tuve en cuenta algunos países. Parece que la parte oriente tenía un registro más. África no pasó nada. Y además de eso movió mucho la gráfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial, incluso con esto, dado que no hay suficiente información o una información muy robusta, tampoco ha permitido tener unas estadísticas claras de cómo se comporta el absceso hepático a nivel mundial. Pero sí sabemos algo. Estas son las regiones tropicales, regiones donde tenemos menos recursos, menos servicios públicos, menos acceso a alcantarillado, a un agua potable. Y estos son los países que están un poquito más a los lados, en donde ya hay recursos económicos, hay mejores servicios, hay mejor disponibilidad y hay mejor sistema de salud. ¿Qué hace que esto se comporte diferente? Entonces, acá vamos a ver que los pacientes de acá se van a caracterizar por tener accesos de tipo amebiano y los pacientes de este lado van a tener accesos de tipo piógeno. Entonces, acá, como les decía, las amibiasis son muy frecuentes y de todos los pacientes que hacen amibiasis, el 1% puede desarrollar absceso hepático, pero como tenemos una carga tan alta, entonces la presencia de absceso hepático va a ser igualmente alta.
Y en la parte, digamos, en la parte de los países más industrializados, miren que la presencia de abscesos hepáticos sí es muy raro, lo van a tener 2 casos por cada 100.000 personas. La mayoría sí, cuando tienen estos casos, van hospitalizados. ¿Por qué? Porque estos abscesos que se dan acá, que son los piógenos, potencialmente son más mortales, tienen una mortalidad muy alta, que pueden ser del 10%, pero un absceso piógeno sin un tratamiento adecuado, la mortalidad puede aumentar al 40%. Y cabe decir que si yo tengo un absceso piógeno y yo no le hago tratamiento, la mortalidad es del 100%. Ya buscando el tema estadístico y me puse a mirar qué se había publicado en nuestro país, a ver si nosotros teníamos esto claro. Me encontré con 2 publicaciones, una incluso hecha aquí en Cali, en la Fundación Valle del Lilí, por estudiantes del ICES, y lo hicieron, trabajaron con esto. Y ellos que encontraron, fíjense que ellos encontraron que en nuestro país, al contrario de lo que uno pensaría encontrar, los accesos, la mayoría fueron de tipo piógeno, pero acá ocurrió algo muy especial. La mayoría son piógenos, pero miren, cuando nosotros buscamos la microbiología de los accesos, fíjense que hay un porcentaje alto que no pudieron hacer aislamiento microbiológico. Y aquí dentro de estos pacientes que no tienen aislamiento microbiológico se nos pueden esconder las amibas. Entonces, decir que en nuestro país es predominantemente el acceso piógeno la principal causa es un tema que es muy discutido. Los trabajos son muy buenos, muy bien desarrollados, pero siempre y cuando nosotros no podamos tener una microbiología que nos permita hacer diferenciación entre piógeno y amebiano, pues va a ser muy difícil que podamos establecer una frecuencia local que sea realmente fuerte y efectiva. Otras características son las características radiológicas, como vamos a ver en el resumen. Los accesos amebianos tienden a ser únicos y la gran mayoría de los accesos encontrados en nuestro país fueron accesos de tipo único. Pero ¿qué factores de riesgo existen? Fíjense que los pacientes también cambian. Y acá tenemos 2 tipos de pacientes. Está el paciente anciano, crónico, con enfermedades concomitantes, y acá está nuestro amigo que es habitante de calle. En los hospitales, la gran mayoría en los hospitales públicos, ustedes van a tener, pues, como San Juan de Dios y de pronto el Mario Correa, van a tener este tipo de pacientes. Y esos pacientes sí se caracterizan por presentar accesos de tipo amebiano en su gran presencia. Estos pacientes se caracterizan porque son pacientes con problemas nutricionales, son poblaciones que han estado en cárcel, institucionalizados, son habitantes de calle muchos, algunos tienen problemas de hábitos como son el alcoholismo crónico. Entonces este tipo de paciente es más propenso a desarrollar acceso hepático, a diferencia del abuelito acá, que son pacientes que no tienen estos problemas tan marcados, por lo menos la parte de acceso a servicios públicos, de nutrición o alcoholismo, pero tienen patologías como son la enfermedad avanzada, las enfermedades hepatobiliares, tienen diabetes, tienen inmunosupresión de otro tipo. Entonces estos pacientes se comportan un poco diferentes. Estos pacientes son los más propensos a desarrollar los accesos de tipo piógeno. ¿Cómo es la clínica? Pues podríamos decir que en términos generales la clínica de los accesos es igual. O sea, le da igual al paciente de nosotros del Mario Correa que al paciente de la Fundación de la UCI. Los cuadros son muy similares inicialmente. Podemos encontrar hepatomegalia con presencia de una masa. Ocasionalmente puede haber ictericia, aunque es muy rara, y cuando se da es un indicativo de mal pronóstico. Podemos encontrar también presencia de hipoventilación basal, pero los síntomas predominantes aquí son la fiebre en el 90% de los pacientes, dolor en el hipocondrio derecho en el 50%,
y muchos pacientes, sobre todo los pacientes con acceso a mediano, se quejan de sudoración nocturna, malestar, náuseas, vómito, tos, incluso diarrea en casos donde se asocia a una gastroenteritis o una infección alta por amigas. Los pacientes con enfermedades graves o tumores que producen obstrucciones pueden tener colangitis previamente a esto o pueden venir con problemas de peritonitis o sepsis. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente con sospecha de acceso hepático? Entonces tenemos una clínica, tenemos una parte epidemiológica que nos sugiere la presencia de un acceso hepático. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abordar a este paciente, vamos a pedirle un hemograma completo, vamos a pedirle pruebas hepáticas, vamos a pedirles pruebas de albúmina, fosfatasa, proteína C. Si sospechamos amebas, hay algunos países acá desafortunadamente no tenemos forma, uno podría pedirle serología para entamoeba histolítica. Si tenemos un paciente muy afectado que ustedes lo ven sépticos, pueden pedirle los hemocultivos para descartar bacteriemia. Y no olvidar que siempre, además de estos exámenes de laboratorio, lo ideal es pedir imágenes. ¿Qué imágenes vamos a pedir? Una radiografía de tórax si encuentran ustedes hipoventilación. Si no hay hipoventilación, pueden obviarla. Pero la prueba de elección para detección de los accesos hepáticos es la ecografía abdominal. ¿Qué nos va a mostrar la ecografía abdominal? Nos muestra presencia de imágenes hiper o hipocogénicas, en donde nosotros vamos a detectar con la ecografía sobre todo las lesiones mayores de 1 centímetro. Las menores de 1 centímetro no las van a notar muy bien. Otro examen que podemos pedir es la tomografía, pero la tomografía la vamos a pedir solo en casos en que la ecografía no sea lo suficientemente certera para poder definir si tiene o no paciente, si el paciente tiene o no un acceso hepático. Cuando ustedes le reportan un acceso hepático, siempre hay que tratar de hacer punción, cultivo y drenaje en inmediato de estos accesos. Los drenajes pueden variar entre hacer una punción solita con cultivo o colocar un catéter. Aquí, por ejemplo, está la imagen ecográfica, se ve muy bien un acceso dentro de una ecografía. Yo creo que no es necesario hacer más examen y un radiólogo que tenga la capacidad o que haga un buen reconocimiento, tranquilamente les puede decir si se trata o no de un acceso hepático. Cuando no hay claridad de lo que les da el informe radiológico, el radiólogo no se compromete a decir que esto es un acceso hepático, pasamos a realización de la tomografía. La tomografía permite hacer un diagnóstico más certero. ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a medir las unidades Hounsfield que tiene cada uno de estos sitios y les va a dar lógicamente la presencia de colecciones líquidas. Entonces, de lo que hemos hablado, esto es el resumen. Como les decía, los dos tienen una clínica muy parecida, pero fíjense que los accesos a medianos tienden a tener una mortalidad mucho más baja, menor del 5% con tratamiento. En cambio, los accesos biógenos con tratamiento hay una mortalidad que llega hasta un 15%, que no es despreciable. Entonces, esto es como el primer punto que nosotros tenemos que buscar, siempre tratar como definir de qué tipo de acceso estamos hablando. ¿Listo? Los laboratorios pues pueden cambiar, la epidemiología, como les decía, la otra cosa que es un poco diferente, esta es más de pacientes de acá, en la parte de Sudamérica, todo lo que está en la zona ecuatorial. El dolor se presenta mucho más en los accesos a medianos, ellos tienden a ser un poquito más menos agudo, y en el crónico vamos a tener, perdón, en el biógeno vamos a tener más cronicidad. Pero miren que los otros síntomas, como son la fiebre, el escalofrío, pues se van a dar en una frecuencia más o menos parecida, la fiebre 95 al 100%, y los escalofríos, aunque aquí vemos una diferencia marcada, sabemos que las bacterias tienden a producir más escalofrío en los pacientes por la liberación de toxina, pero pues no son elementos muy relevantes dentro del diagnóstico. Y acá lo que les decía, los accesos a medianos tienden a ser solitarios en la mayoría de los casos. En cambio, los accesos
biógenos tienden a ser múltiples, más de la mitad o casi la mitad de los casos. ¿Cuál es el tratamiento del absceso hepático? Entonces esto, pues aquí está esta gráfica, esta es la llamada piedra angular, y la piedra angular entonces hace referencia a que hay siempre un eje central sobre los cuales nosotros tenemos que hacer el tratamiento de los abscesos. En el caso de los abscesos hepáticos, nosotros tenemos la presencia de una colección que tenemos que hacer algo básicamente para que para poder controlar el resto de cosas que va a presentar nuestro paciente, ¿claro? Entonces, la piedra angular va a estar dada básicamente por el tratamiento médico y el drenaje percutáneo. Entonces, vamos a hacer inicio de antibiótico y vamos a hacer drenaje de la colección. Cuando nosotros logramos hacer estos dos elementos, controlamos todo lo que se puede venir alrededor del absceso, todo lo que son las complicaciones, como son la presencia de colecciones, derrames y ese tipo de cosas que de pronto vamos a tratar ahorita. Entonces, el tratamiento médico básicamente depende del germen. Vamos a hacerlo, si es biógeno, va a ser con metronidazol o clindamicina. Siempre hay que combinarlo. Acuérdense que ya ustedes vieron, los abscesos biógenos tienen gérmenes gram negativos, gram positivos. Entonces, aquí vamos a tener una flora multivariada y así mismo debe ser el tratamiento. ¿Qué es lo importante? Que si nosotros logramos aislar el germen, pues ya el tratamiento lo vamos a dar de acuerdo al germen que esté pensando que se haya aislado. Ya en el absceso a mediano, el tratamiento básicamente va a ser con metronidazol. ¿Qué pasa a veces en nuestro medio? Que nosotros podemos pensar en absceso a mediano, pero nadie ha podido aislar la ameba, nadie tiene la ameba en la mano, es decir, esto es a mediano. Entonces ustedes van a encontrar como muchas veces los tratamientos incluyen el metronidazol, que sería el único para las amebas, pero entonces le ponemos clindamicina o ampicilina sulfatán y lo manejamos como si no fuera una mediano. Y la razón está porque nosotros no hemos logrado aislar el germen. ¿Cómo sabemos si es a mediano? Pues vamos a dar la respuesta. Generalmente ya tenemos una clínica, tenemos un tipo de paciente y si hay una respuesta rápida, incluso en menos de 10 días, ya el paciente está clínicamente mejor, pues nosotros sabemos que posiblemente se trataba de un absceso a mediano y no de un biógeno. Y la otra parte de la piedra angular, entonces, es el tratamiento médico y la otra es el drenaje. El drenaje que va a continuar después de la punción. Entonces, nosotros puncionamos, aspiramos, cultivamos lo que tenga ahí el paciente, pero hay unos criterios para ustedes decir, bueno, de entrada le voy a dejar un catéter a este paciente, un llamado catéter de Pittel, que ustedes conocen, multipropósito, y para cuáles pacientes sí o sí hay que dejarlos. Cuando los abscesos tienen más de 5 centímetros, hay que hacerles catéter y dejarlos. Cuando hay riesgo de ruptura inminente, ¿cómo sabemos nosotros que va a haber ruptura inminente? Pues el radiólogo nos va a reportar y nos va a decir que el absceso está produciendo deformidad de la pared. Ojo con ese paciente, porque si ya hay deformidad de la pared es porque eso se va a reventar. Entonces hay que hacerle también drenaje, colocación de catéter. Si después de iniciar el tratamiento médico llevan 72 horas, el paciente persiste febril, con leucocitosis, con taquicardia, con dolor, posiblemente la respuesta no esté siendo la mejor, pues también hay que poner drenaje. Cuando la punción inicial nos salga más de 500 centímetros, aquí no hay duda. Cuando los pacientes sean inmunocomprometidos y también tengan mala evolución. Y hay un interrogatorio, los pacientes del lado izquierdo. ¿Y por qué los del lado izquierdo? Se dice que, por ejemplo, las complicaciones como son la pericarditis o la presencia de colecciones a nivel del pericardio, tiene una mortalidad que casi que llega al 100%. Entonces, cuando hay abscesos izquierdos, que son los que se pueden drenar al saco pericárdico, pues se recomienda de pronto drenarlo, aunque esto es muy discutido, porque si responde al tratamiento médico, en teoría no habría que hacer nada de esto. Esto es pues como se hace el drenaje del absceso. Esto es, el paciente no necesita llevarse a anestesia general, se hace en una sala de procedimientos como esta, que es la sala de procedimiento que ustedes de pronto conocen allá en el Hospital San Juan de Dios. Allá nosotros, pues yo hacía el drenaje de estas colecciones
uno la hace con anestesia local, localiza siempre el acceso, le hace la punción, se pone anestesia, lógicamente, pues no vamos a poner estos catéteres así como dicen los pacientes a carne viva. Y después de localizado el acceso, uno hace punción y termina colocando el catéter, siempre mirando y uno la aguja la va mirando. Y por ejemplo, en este caso tenemos un paciente con un acceso de tipo amebiano, un paciente del San Juan de Dios. ¿Por qué pienso que es amebiano? Desde el punto de vista semiológico, los accesos amebianos, a diferencia del piógeno, el color característico es este, de líquido achocolatado. Cuando tenemos nosotros un acceso piógeno, el color es verdoso como pus, pero cuando el acceso es de tipo amebiano, el líquido va a salir de aspecto achocolatado. Miren que el drenaje percutáneo, pues ya definitivamente es algo que ustedes siempre tienen que pedir cuando cumplen los pacientes estas condiciones que vimos anteriormente. Y ya eso está totalmente establecido por metaanálisis. Y ustedes de pronto, si los que les gusta la parte epidemiológica, miran cómo esto todo está, todos los estudios, la gran mayoría, unos pocos no estuvieron a favor de esto, pero la gran mayoría de los estudios, sobre todo estos últimos, todos que tienen altas, pues tienen poblaciones mayores, muestran que el acceso drenado con catéter mejora la parte de supervivencia y también la respuesta clínica a estos pacientes. Igual también el otro análisis que se hace acá en el metaanálisis sobre lo que es la aspiración versus la colocación de catéter. Sigue siendo mejor la colocación de catéter en los pacientes que cumplen esas condiciones. ¿Cuál es el futuro y qué es lo que nos espera? Pues lo que nos trae el futuro es que ya hay equipos de ecografías que tienen inteligencia artificial. General Electric lanzó hace poco un equipo en donde ustedes no necesitan ser un radiólogo experto, sino que ustedes simplemente tienen que saber poner el ecógrafo, identificar el hígado y el equipo va a definirle si hay presencia o no de un acceso en ese punto. Esto sería muy útil y sería pues lo ideal de tener incluso nosotros en nuestro consultorio, ustedes cuando estén en urgencias, paciente que sospeche de un acceso hepático, pues te va a dar la posibilidad de poner estos equipos y así no sean radiólogos, la inteligencia artificial les va a poder definir si esto es o no un acceso hepático. Entonces es muy interesante, incluso todo esto está escrito para utilizarlo allá en el centro médico, en el centro de salud, donde ustedes están en atención primaria para hacer el abordaje de estos pacientes con accesos hepáticos. Bueno, y esto es una imagen que yo tenía ahí en esta presentación, realmente habla más de lo que nosotros debemos ver en realidad, siempre tratando de descubrir de que no todo lo que tenemos nosotros enfrente es dado por lo que estamos pensando, siempre hay que diagnosticar, siempre hay que llegar un poquito a más y siempre hay que interrogar a todos los pacientes que ustedes revisan. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, esa charla era corta, no sé si quedaron dudas o quedó todo claro. ¿Sí me escuchan? ¿O ya se durmieron? Sí, señor, quedó todo Hola, muy claro. ¿sí me escuchan? Sí, señor. Ah, vale. Ok, ¿alguna duda, pregunta sobre acceso hepático? Bueno, si no quedó duda, entonces vamos a dejar entonces allí. Realmente, pues, les di esta clase de tipo virtual porque era una clase corta. Ojo con, pues espero que ya estén todos, que hayan asistido a la presentación. La próxima clase que tenemos sí es patología mamaria, esa sí la tenemos que dar de forma presencial, es un poquito más extensa y pues va a generar de pronto un poquito más de inquietudes con todo esto.
Si no es más, entonces yo los dejo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Doc, Y qué nos pena, vemos una con pregunta. Álvaro. Ajá, sí, señor. ¿Usted de pronto puede el miércoles por la tarde? El miércoles por la tarde. ¿Te puedo confirmar el martes? Ok, De yo le pronto espero el sí. martes. Sí, por favor. Y entonces hacemos la clase el miércoles por la tarde, si Dios permite, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, Doc. Buenas Vale, tardes. chao, Hasta chao. luego, muchas Gracias. gracias. Hasta luego.